Dicen que hace tiempo existía una ermita y que por las noches se escucha una voz. Las ermitas, esas pequeñas construcciones religiosas, son elementos fundamentales del patrimonio cultural, religioso y paisajístico. A menudo escondidas en entornos naturales, en lo alto de cumbres y colinas o a las afueras del núcleo urbano. Balmaseda tiene diversas muestras de interés y en la villa llegaron a contabilizarse 5 ermitas. Actualmente, solo queda la del Colisa y 2 de época más reciente, la de Nuestra Señora de Guadalupe en el Peñueco, que está vaciado el edificio y en reforma, y la de San Isidro en Pandozales. Estas pequeñas edificaciones constituyen un fascinante testimonio del pasado. Más que simples templos, son cápsulas del tiempo que guardan secretos de la historia, la fe, de la arquitectura y de la vida social e identidad local de las comunidades que las erigieron. Se convirtieron en elementos importantes del paisaje cultural, integrándose en las tradiciones y las fiestas populares. En nuestra villa, junto a sus 2 históricos templos góticos principales de San Severino y la iglesia de San Juan Bautista o del Moral, conformaban en conjunto un importante elenco de la arquitectura religiosa local y su relevancia cultural. Sin duda, nuestra iglesia de San Severino es la referencia de la villa. De las 4 ermitas desaparecidas, probablemente de la que haya menos datos y confusión es de la de San Benito. Esta ermita se encontraba bajo el pico de San Benito en las laderas del Arbalicha, en el camino que unía Balmaseda con Gordexola. Sin estructuras visibles, en la actualidad solo queda el solar y unas cuantas piedras que presumiblemente pertenecieron a ella. El lugar está catalogado como zona de presunción arqueológica desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, el 29 de mayo de 1997. Surge la sorpresa, en una exposición en el Museo de las Encartaciones, Supervivientes del Medievo, entre 2024 y 2025, donde se expuso una escultura gótica, en piedra arenisca gris de 100 por 35 por 28,5 centímetros, de transición entre los siglos XIV y XV, que representa a un monje y estuvo en la ermita de San Benito. Fue donada en 1921 por el Ayuntamiento de Balmaseda al Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Una obra de gran valor artístico que tras el deterioro de la ermita se conservó en el cercano Casería Zornoza, actualmente en ruinas, presuntamente hasta su traslado al museo. Cuentan que la bajaron del caserío en un carro hasta la estación y luego se la llevaron a Bilbao en un tren. Figura en el libro de los hermanos Echevarría, Ermitas de las Encartaciones, donde se señala que algunos descendientes de los bisabuelos que habitaron el caserío dicen que la estatua estuvo en la cuadra para colgar de ella el candil para alumbrarse. Otros aseguran que estuvo tumbada en el pesebre y algunas, recostada en una pared. En este libro hay una descripción de la ermita de San Benito. En las páginas 38 y 39 del libro. Muy poca información se detalla de esta ermita, salvo las referencias de Martín de los Heros en su Historia de Balmaseda, que contemplan en su libro Los hermanos Echevarría y averiguaciones e informe de Javier Barrio Marro, director del Museo de las Encartaciones. A continuación hago un detalle cronológico. 4 de enero de 1487, el concejo reunido para hacer una estadística rústica y urbana a fin de sacar impuestos por los costes de la guerra contra los moros, se menciona que ya había en aquel entonces varias iglesias, ermitas y hospitales cuyos nombres no se mencionan. La peste y hambruna de 1530 en Balmaseda fue un acontecimiento trágico que marcó el inicio de un periodo difícil de crisis demográfica y sanitaria en la villa durante el siglo XVI. Sobre la peste de ese año Martín de los Heros escribe en la página 355 de su libro. Pena da leer, que cuando sobrevino la de 1530, en que como dejamos apuntado la población se dispersó de modo que apenas quedaron en la villa 10 o 12 vecinos, se andaba tan mal de médico que el boticario Cristóbal salió comisionado a buscar uno a Logroño y otras partes, a pesar de haber puesto guardas en las puertas y abierto un camino por donde dicen las pellejeras, para que los viajantes no entraran en el pueblo. Y a pesar de que el regimiento y el cabildo entero fueron en rogativa y procesión, a la ermita de San Sebastián de Colisa, que de muy atrás parece que los balmasedanos le miraban como su amparo en tales aflicciones, la pestilencia penetró al fin y con tanto estrago que hubo que mantener a los enterradores y llevarles cama a la ermita de San Benito para que allí durmieran por no querer pernoctar en la villa.
En el año 1532 se hizo una visita a la ermita de San Benito. En el capítulo 18, página 331 del libro de Martín de los Heros, donde dice: en el año 1597 el concejo de Balmaseda, no encontrando otro arbitrio para reparar la ermita de San Benito que estaba caída y sin puerta, mediante acuerdo de fecha 22 de mayo de 1597, que la primera misa que cantó un sacerdote en la iglesia parroquial en aquella Pascua del Espíritu Santo, que en lo que en ella se ofreciese se gastara en arreglar la ermita de San Benito. También referencia a la peste de 1599. Muchos pobres se refugiaron en la ermita de San Benito, donde el regimiento tuvo que proporcionarles comida. Rogativas a la ermita por escasez de agua en 1696. Subsistía en 1741, fecha en que se arregló el tejado de la ermita, según una partida de gasto conseguida en el archivo municipal de Balmaseda. Javier Barrio Marro, director del Museo de las Encartaciones, que está colaborando de manera desinteresada con el grupo de la villa que quiere recuperar la memoria histórica de este emblemático lugar. Apunta que en 1547 Balmaseda contaba con 4 ermitas, entre ellas la de San Benito. Y en 1621 se pagó una misa a San Benito para la salud del pueblo. En 1706 se la denominaba Humilladero, estaba en buen estado y se encargaron 2 altares laterales. Debió entrar en ruinas a finales del siglo XVIII, degradándose a lo largo del XIX. Señala que a principios del siglo XX, debían quedar algunos restos, que hoy han desaparecido, siendo probable que algunas piedras de alrededor formaran parte de sus muros. Y aquí se acaba la historia hasta la fecha. Sirva mi curiosidad, el interés de Juan Carlos y la iniciativa popular de un grupo de balmasedanos y balmasedanas, para intentar recuperar la memoria histórica y la importancia que tuvo el lugar que ocupó la desaparecida ermita de San Benito. Dicen que hace tiempo existía una ermita